Estamos ya en la cuarta sesión de Pastoreando lo Profético. Y para cuántos de ustedes ha sido una gran bendición esta serie. En la sesión pasada hablamos sobre la importancia que tiene el aprender a administrar el mover del Espíritu Santo, a fin de que dicho mover de Dios se convierta en un fluir que traiga bendición no solamente a la iglesia, sino también a nuestras vidas. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que el mover del Espíritu Santo en sus vidas fuera cada día más fuerte? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que el mover del Espíritu Santo en sus vidas fuera cada día más profundo? Para eso necesitamos aprender a movernos en una atmósfera espiritual. Y es bien importante que nosotros aprendamos a administrar el mover de Dios en nuestra generación. También aprendimos sobre cómo identificar si la experiencia espiritual que estoy teniendo procede de Dios o no. Recuerde que para toda manifestación espiritual existen tres canales: el canal de Dios, el canal del ser humano y el canal de los demonios. Entonces, en toda manifestación espiritual siempre es importante aprender a discernir si es realmente Dios quien está operando, quien se está manifestando, quien está obrando en una vida, en una persona, en una congregación, o no lo es. También mencioné que si algo hace característicos los tiempos de avivamiento y mover del Espíritu Santo, es que Dios comienza a traer un despertar espiritual a la iglesia. Y el mover profético entonces comienza a manifestarse en medio de su pueblo, haciendo que la palabra de Dios sea más frecuente y las visiones y manifestaciones de Dios sean cada vez más claras y evidentes. No olvidemos lo que el profeta Joel dijo. Él dijo que después de el cumplimiento de todas las palabras escritas en el libro respecto del Mesías, Dios derramaría su espíritu sobre todo el género humano. Y eso traería como consecuencia un mover profético. Dios en medio de nosotros, el Espíritu Santo habitando 365 días del año, 24 horas al día en medio de su pueblo. Y nosotros como iglesia del Señor tenemos que aprender a administrar la manifestación del Espíritu Santo para que esto pueda ir cada vez a mayores profundidades. Amén. Y nos mantengamos en la línea del estándar y el rumbo que es Cristo. También en la sesión pasada hablamos sobre algunas formas en las cuales Dios nos suele hablar. No debemos olvidar que cada forma en la cual Dios nos comunica su voluntad tiene un diferente nivel de profundidad y autoridad. No todas las formas en las cuales Dios nos puede mostrar su voluntad tienen el mismo nivel de profundidad y autoridad. Dijimos que la palabra de Dios es nuestra máxima norma de fe y conducta. Así que no importa lo que pueda decirnos nuestro vecino o un ángel en sueños, si la palabra de Dios no confirma estas palabras, no deben de ser consideradas como procedentes de Dios. Solo lo que la palabra de Dios nos hable, lo que la palabra de Dios confirme, lo que la palabra de Dios sustente, es lo que nosotros debemos de considerar para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Amén. De manera que debemos de ser muy cuidadosos al juzgar y discernir cada forma en la cual Dios nos hable, recordando que solo la palabra del Señor es infalible y perfecta. Diga conmigo, solo la Biblia es infalible y es perfecta. En la sesión pasada dijimos que Dios nos habla a través de la Biblia. Dijimos que también Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, dando testimonio a nuestro espíritu de la verdad que Dios está mostrándonos. También dijimos que Dios nos habla a través de nuestros pastores, destacando el hecho que son nuestras autoridades espirituales las que su servidor considera las personas más idóneas para podernos ministrar en un mover profético y poder profetizar a nuestra vida. También hablamos en la sesión pasada sobre los diferentes niveles del ejercicio profético y dijimos que existen 4. Número 1, manto profético. Número 2, don de profecía. Número 3, ministerio profético. Y número 4 es el oficio de profeta. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la forma en la cual Dios nos habla a través de las personas en nuestro derredor. En algún momento Dios va a comunicarnos su voluntad a través de las personas que tenemos en derredor. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis.
porque Dios también nos suele comunicar su voluntad a través de personas que no le conocen. No es que esos sean un canal a través del cual el Espíritu Santo fluya de forma continua, sino que hay ocasiones en las cuales Dios sabe que nosotros inclinamos nuestro oído y voluntad hacia ciertas personas para escuchar su consejo. Y es ahí en donde Dios se vale de esa circunstancia para poder soltar un rema que pueda traer a nuestra vida dirección. Es bien importante que entendamos que toda dirección que recibamos en nuestra vida, sea una opinión o un consejo, esta debe de ser siempre juzgada a la luz de la palabra de Dios. Y mayormente si sabemos que Dios puede hablarnos a través de las personas que están en derredor de nosotros, pues es muy importante aprender a identificar y discernir si algo procede de Dios o no. Es muy probable que en algún momento usted haya tenido esta experiencia de que está platicando con una persona y de repente esa persona le recuerda, en otras palabras, algo que Dios ya le había dicho. Y en ese momento salta dentro de usted ese recuerdo de algo que Dios ya le había estado mostrando, de algo que Dios ya le había dicho. Tal es el caso de Gedeón, ¿verdad? Nos dice la Escritura que los de Madián estaban platicando y comentando acerca de una visión, un sueño que ellos habían tenido. Y fue cuando Gedeón escuchó lo que ellos decían, que sus palabras de esos incircuncisos paganos trajeron la confirmación a su fe. Trajeron la confirmación de lo que Dios ya le había hablado a él. Podemos ver el caso de Balaam, que se empeñó en aferrarse a su capricho y hacer su voluntad, y cómo es que Dios utiliza su mula para corregir la locura del profeta, y cómo Dios utiliza también un gallo para traer convicción al apóstol, que en algún momento se valía de sus propios recursos para determinar qué tan fiel era a Cristo. Dios puede hablarnos a través de aquellos que nos rodean. Pero algo que debemos de tener presente es que nosotros debemos de aprender a discernir cuando las palabras de aquellos que están en nuestro derredor son las palabras de Dios y no simplemente es un buen consejo o una buena intención. En una ocasión Jesús estaba con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y el apóstol Pedro, impulsado por el Espíritu Santo, confirma lo que ya Cristo sabía en su corazón. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús percibe esa voz que no procede de Pedro, sino que tiene un origen mucho más alto, Dios. Y entonces le dice: bienaventurado eres tú, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Más adelante Jesús comienza a hablarles sobre aquellas circunstancias que el Mesías habría de enfrentar en Jerusalén. Y Pedro se acerca y le dice: ojalá ninguna de estas cosas te suceda jamás. Y Jesús determina cuál es el origen que está detrás de estas palabras en Pedro. Y Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Las personas pueden servir como ecos de lo que Dios desea comunicarnos, pero no siempre sucede, y cuando sucede es preciso discernirlo. ¿Lo estamos entendiendo? Cuando Dios habla, el mensaje de Dios no solamente llega a nuestra mente. ¿Cómo puedo saber si lo que me dijeron, me comentaron, me dieron como consejo o como opinión, tiene algo de parte de Dios? En muchas ocasiones recibimos buenos consejos, recibimos buenas opiniones, pero ¿cómo saber si esto procede realmente de Dios? Bueno, cuando recibimos un mensaje que procede de Dios, este mensaje no solamente va a llegar a nuestra mente, y este mensaje no se va a quedar en nuestras emociones. Hay personas que pueden darnos un buen consejo, y ese consejo va a llegar al área de nuestra mente, nuestra razón, pero no va a cambiar nada. Hay quienes van a hablar quizá teniendo un conocimiento más amplio de nuestra persona, y van a tocar puntos que alguien que nos desconoce no podría tocar. Y esa persona va a llegar al nivel de nuestras emociones. Pero solo Dios puede llegar al nivel de nuestro espíritu, donde hay una huella, donde se hace una marca de que la palabra de Dios está separando lo humano de lo divino. Entonces es bien importante que sepamos que cuando una palabra de Dios nos es comunicada,
Esta provoca en nuestro espíritu convicción. Diga conmigo, convicción. Por lo general, este mensaje contiene información que solo nosotros conocemos. Por lo general, cuando Dios trae palabra profética por medio de alguien más, esto es muy importante que usted lo considere, es para confirmar lo que Dios ya había estado hablando a nuestro corazón. Si Dios le había estado hablando sobre tener un ministerio de evangelismo y de pronto llega alguien diciéndole, dice el Señor que tu llamado es para ser un maestro, pues es completamente diferente. No es algo que Dios ya había estado hablándole, no viene a confirmar nada, solo es algo que debe de considerar. Si dicha palabra está haciendo una marca en su espíritu o simplemente es algo que le está confundiendo. Recuerden que nuestro Dios es un Dios de paz y no de confusión. Entonces, cuando Dios trae una palabra profética a través de un tercero, siempre esa palabra profética confirmará lo que Dios ya había estado tratando con nosotros en lo íntimo. También, en ocasiones, hay palabras que parece que brincan de la nada. ¿Y cómo sabemos que son de Dios? Porque estas comienzan a revelar las intenciones que hay en nosotros, en nuestro corazón. Dios comienza de alguna manera a confrontarnos. De alguna manera Dios comienza a desvestir lo que las apariencias en muchas ocasiones cubren. La palabra de Dios va mucho más allá y cuando la palabra de Dios nos es comunicada, no hay apariencia que pueda limitar el poder de la palabra de Dios. Simplemente llega a lo más profundo de nuestro ser. Esa palabra puede ser que nos afirme o puede ser también que nos incomode de una forma clara. Hay personas que pueden hablar al aire tomando como referencia algo que escucharon. Hay personas que tienen un oído finísimo y se van a dar cuenta de situaciones que estás atravesando, que estás viviendo en tu vida porque estuvieron escuchando. Y entonces se pueden acercar a ti en un momento de un mover espiritual y decirte, yo sé que has estado teniendo muchos problemas, yo sé que has estado teniendo muchas luchas, yo he estado viendo cómo sufres. Si eso solo está tocando el nivel de tu alma y de tus emociones y lo único que va a provocar es que comiences a llorar y te desahogues a nivel emocional, eso no procede de Dios. Porque lo que procede de Dios, iglesia, llega hasta el espíritu. No se queda simplemente en nuestra razón o en nuestra emoción. Ay, Dios envió a alguien con quien me permitiera desahogarme. No, usted está buscando otra cosa, pero no está recibiendo propiamente una palabra de parte de Dios. A muchas personas les gusta que se les hable a sus emociones, que se les haga sentir cómodos, que se les haga sentir importantes, que se les haga sentir valiosos. Pero cuando hablamos del mensaje divino, el mensaje divino va mucho más allá a nuestra propia comodidad. En ocasiones el mensaje divino nos va a desafiar. En otras ocasiones el mensaje divino nos va a confrontar. Pero lo importante y lo más valioso es que sepamos que siempre la palabra de Dios va a trascender. No se queda en nuestra mente, no llega solo a nuestras emociones. La palabra de Dios llega a nuestro espíritu. Amén. Y cuando viene una palabra de Dios a nosotros por medio de un tercero, escuche con atención, siempre esa palabra nos va a guiar hacia Cristo. No hacia ninguna otra persona, no hacia ninguna otra actividad, siempre será hacia Cristo. Por eso es importante que sepamos que la palabra profética que escuchamos va a ser siempre comunicada a nuestro espíritu. Recuerde, Dios es espíritu. Ciertamente vamos a valernos de nuestros sentidos para poderla escuchar, para poderla comprender, de nuestra capacidad intelectual, pero el discernimiento es netamente espiritual. Y el toque de la palabra de Dios es espíritu a espíritu. Amén. Vamos a ver un ejemplo de cómo debemos de tener cuidado en discernir la voz de Dios, la palabra de Dios. Y acompáñeme a un tema que vimos anteriormente y tiene que ver con la cita de Primero de Reyes, capítulo 22. Primero de Reyes 22, versos del 15 en adelante.
Estamos hablando de la historia de el rey Acab y el profeta Micaías. Primero de Reyes, capítulo 22, versos del 15 en adelante. En los versos anteriores, Micaías estaba bajo una presión ministerial, porque cuando lo fueron a buscar, todos los profetas hablaban de una sola cosa, la victoria del rey. Y aquellos emisarios que fueron por Micaías dijeron, tu mensaje debe de concordar con todo lo que se le ha dicho al rey. Debe de ser igual. Y Micaías dijo, tan cierto como que vive el Señor, que yo le comunicaré al rey lo que Dios me haya comunicado a mí. Entonces Micaías se presenta ante la presencia del rey Acab y dice la palabra de Dios así. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galad o no? Ataque su majestad, que vencerá, contestó él, porque el Señor la entregará en sus manos. ¿Qué es aquello a lo cual estaba acostumbrado Acab? Escuchar solo aquello que le agradaba. Una iglesia madura no busca simplemente vivir de palabras dulces. Una iglesia madura busca la verdad. Las palabras dulces nos pueden entretener por algún momento y nos pueden hacer sentir bien, pero no producen el fruto que la verdad puede producir. Es maravilloso cuando Dios tiene palabras para nosotros, como la palabra expresada a la iglesia de Filadelfia, donde no hay reproches, donde hay exaltación. Pero también es un gran privilegio poder ser reprendido por la palabra de Dios. Poder ser, permítame la expresión, estorbado por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos traza entonces el camino por el cual debemos de andar. El rey Acab quería hacer su voluntad y ya había dispuesto en su corazón ir a pelear contra Ramot de Galad. Él llamó a Micaías a su presencia solamente porque el rey Josafat así lo sugirió. Pero en su corazón ya estaba determinado a hacer lo que él quería hacer. Hay personas que están buscando la voluntad de Dios y le preguntan a Dios, Señor, ¿esta será tu voluntad? Cuando en lo más íntimo de su corazón ellos ya conocen la respuesta. Estamos buscando quien nos dé la respuesta que nosotros esperamos, la respuesta que nosotros quisiéramos oír y no la verdad que procede del Evangelio. Una iglesia madura se empeña en buscar la verdad porque el Espíritu nos guía a esa verdad. ¿Cuántas personas se ofenden porque no se les habla conforme ellos esperan? En una ocasión Jesucristo le dijo a los israelitas, si ustedes comen y beben mi sangre, entonces comen mi carne y beben mi sangre, entonces pueden decir que realmente tienen vida en ustedes. Ellos se ofendieron y lo abandonaron. Hay ocasiones en las que el mensaje del Evangelio les resulta ofensivo cuando tratamos alguna de las áreas en nuestra vida que la palabra de Dios enseña. Así era Acab, era un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que en su corazón él determinaba hacer, pero no le interesaba lo que Dios pensara. Pero a causa de que Josafat se empeñó en traer a Micaías ante su presencia, fue que éste accedió. Y cuando Micaías le dijo, tal como los otros profetas decían, fíjese lo que sucedió. Entonces el rey Acab le reclamó, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto Micaías concedió. Vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Micaías entonces prosiguió, por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. Entonces el Señor le preguntó, ¿por qué medios? Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu
lea conmigo, mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo, así que tendrás éxito en seducirlo. Fíjese qué tremendo. Muchos espíritus estaban tramando la caída de Acab. Y uno sugería una cosa y otro sugería otra. Pero fue hasta que uno dijo, seré un espíritu mentiroso en boca de sus profetas, que el Señor entonces dijo, ve y hazlo como te has propuesto, porque vas a tener éxito en lo que declaras. ¿Por qué Dios estaba entregando a Acab hacia la mentira? Porque la palabra de Dios nos enseña a lo largo de la historia de Acab que jamás quiso obedecer a la verdad. Cuando una persona o una iglesia se cierra a escuchar la verdad, por dura que sea, se expone a la mentira. Como desechas lo que es genuino, te expones a lo que es falso. La palabra lo explica de esta manera en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 10 al 12. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Cuando en un mover profético la iglesia comienza a adquirir una mentalidad de menú, se está exponiendo al más grave peligro que en su existencia ésta podría tener. Una mentalidad de menú tiene que ver con seleccionar y escoger aquellas partes de la escritura que a mí me parecen correctas. Cuando usted va a un restaurante y le ofrecen un menú, cuando llega el mesero y le dice voy a tomar su orden y usted dice me va a traer este platillo, de forma implícita usted está desechando el resto de los platillos que allí ofrecen. Cuando nosotros tenemos una mentalidad de menú y queremos desayunar Juan 3:16, queremos almorzar y comer Romanos 5:8, y queremos nosotros siempre una palabra que nos anime, una palabra que nos motive, pero cuando Dios habla de nuestras responsabilidades, de nuestro compromiso, decimos no, eso no procede de Dios. A mí háblenme de ser prosperados, pero no me hablen de diezmar. A mí háblenme de ser sano siempre, pero no me hables de gobernar mi cuerpo. A mí háblame de crecimiento, pero no me digas que me debo de congregar. A veces nuestras formas de pensamiento contrastan tanto con la escritura que por ese motivo no vemos el fruto que Dios quisiera mostrar en nuestra vida. Entonces, muchas veces teniendo una mentalidad de menú en la cual solamente aceptamos porciones de la escritura que a nuestro parecer son agradables, es que estamos desechando toda la riqueza del consejo de Dios. Y nos exponemos a un espíritu de mentira que venga y nos predique un evangelio a nuestra medida. Por eso proliferan tanto las sectas, porque en cada una de estas a la gente le hablan lo que quiere escuchar. Y nosotros como una iglesia madura debemos de tener mucho cuidado en relación a esto. Dios sí habla a través de terceros. Dios nos puede hablar a través de la persona que tienes sentada detrás de ti, delante de ti, a un lado. Dios puede hablarte en un momento informal. Dios te puede hablar. No necesariamente siempre tiene que existir el prefijo así dice el Señor. Dios fluye en su palabra cuando hay una presencia de su Espíritu Santo manifestándose en medio de la iglesia. Pero nosotros necesitamos tener un oído adiestrado para saber discernir cuándo es la voz de nuestro Señor y cuándo no lo es. Un espíritu mentiroso en la boca de los profetas, porque ninguno de estos buscaba honrar a Dios, sino que solo buscaban agradar al rey al declarar lo que él quería escuchar. ¿Vamos a agradar a Dios o vamos
a buscar agradarnos a nosotros mismos. Vamos a agradar a Dios. Amén. Entonces vamos a buscar que cada vez que nosotros podamos comunicar la palabra del Señor, esta puede edificar, consolar y animar a otros. Y cada vez que alguien tenga una palabra de Dios para nosotros, podamos al discernir, descubrir si realmente es Dios quien está comunicándonos su voluntad. Amén. La siguiente forma en la cual Dios nos habla es a través de visiones. Diga conmigo, visiones. Las visiones se clasifican en 3 diferentes niveles. El nivel más básico de las visiones son los sueños o los pensamientos que tenemos mientras estamos despiertos. Son proyecciones en nuestra mente. Hay personas que continuamente argumentan tener revelaciones divinas a través de los sueños. Yo no dudo que Dios hable a través de los sueños, pero debemos de considerar el hecho de que una visión como un sueño requiere de una interpretación para poder comprender lo que Dios quiere comunicar. Y el problema no está en la visión, que es la impresión de la voluntad de Dios, sino en la forma en la cual nosotros lo interpretamos. Y es ahí donde nosotros debemos de tener muchísimo cuidado, porque la palabra de Dios nos enseña que el único que tiene la capacidad de poder interpretar los sueños es Dios. En palabras mismas de José, a quien apodan el soñador. Él es el mismo que dice, solo Dios puede darnos el significado de los sueños. Solo Dios puede mostrarnos la revelación que está escondida en medio de un sueño. Muchas veces queremos nosotros darle sentido por cosas que escuchamos, por cosas que oímos, por cosas que vimos. Y decimos, no, pues este sueño me está diciendo que fulanito así y asado. Que menganita así y asado. ¿Sabe? Necesitamos entender que los sueños son solamente impresiones que necesitan del Espíritu de Dios para tener la explicación correcta. Si usted tuvo un sueño y ese sueño le ha inquietado, ese sueño le está provocando temor, muy posiblemente, lejos de estar teniendo usted impresiones divinas, usted está teniendo un periodo de opresión espiritual. Porque los sueños de Dios traen convicción de que hay algo divino detrás de lo que acabamos de percibir en nuestra mente, ya sea en un sueño o un pensamiento. Y no solamente existe esa convicción, sino que también cuando nosotros estamos recibiendo dicha revelación, en nosotros hay paz y seguridad. Entonces hoy día muchas personas están teniendo imágenes en su mente y muchas otras piensan que cualquier imagen que esté proyectándose en su mente procede de Dios. Ya ni siquiera van a las Escrituras porque Dios les muestra todo. Y volvamos al punto. Cada una de estas formas en las cuales Dios nos habla tiene un diferente nivel de profundidad y de autoridad. No tiene la misma autoridad una visión que un rema del Espíritu Santo. No tiene la misma autoridad una palabra profética dada por un tercero que lo que la palabra de Dios dice. Por ahí había una persona que le gustaba siempre a todas personas que veía o escuchaba o sentía o imaginaba que tenían conflictos familiares los matrimonios, se acercaba y decía, siento del Señor que ustedes deben de divorciarse. No existían los elementos, no se habían acabado los recursos, no se había dado el máximo esfuerzo cuando esta persona simplemente por la imaginación de su mente proyectaba sus frustraciones. Va a haber personas que te van a querer dar consejo, pero lo único que van a hablar es de sus frustraciones. No es el Espíritu de Dios hablando a través de ellos. Por eso es que tienes que aprender a discernir. Y muchas veces atravesamos por sucesos durante el día o durante la semana que quedan almacenados en nuestra mente. Y cuando comenzamos a dormir, nuestro subconsciente comienza a
tomar esas pequeñas impresiones que marcaron nuestro día o nuestra semana para formular dentro de nuestra cabeza una historia. Y en muchas ocasiones pensamos, es Dios quien me está diciendo. Pero hay esa paz, hay esa convicción, existe esa seguridad de que es Dios. O simplemente nosotros estamos maquillando de espiritualidad algo que no tiene nada de espiritualidad. El primer nivel de las visiones es los sueños o los pensamientos. En el segundo nivel de las visiones, usted participa de la manifestación espiritual a través de sus sentidos. Es decir, usted puede ver y puede oír. Hay personas que llegan a un momento en su vida y en la manifestación del Espíritu Santo y conforme al propósito de Dios, que ellos comienzan a ver con sus propios sentidos, con sus propios ojos, ángeles. Me llama mucho la atención, digamos, cuando John Kilpatrick, él narra en uno de sus libros que cuando él era joven, su pastor lo entrenó y su pastor vertió su espíritu sobre él. Y en una noche de oración, mientras estaban reunidos clamando al Señor, nos cuenta él que las puertas del auditorio, a pesar de que estaban completamente cerradas y con candados, se abrieron de par en par. Una luz impresionante iluminó ese auditorio y entraron 2 ángeles a ese lugar. Dice él, eran enormes. Se acercaron a mi pastor, le comunicaron un mensaje y después los 2 salieron por la puerta. Al tiempo, dice él, supe que mi pastor había recibido la revelación de que en poco tiempo sería llamado a la presencia de Dios. Visiones de las cuales participamos con nuestros sentidos. Oímos con claridad el canto de los ángeles. Y estoy hablándote de una realidad espiritual. No es el silbato de los camotes que dices, ¡ay, son los ángeles! No. Te estoy hablando de una realidad espiritual. Porque hay algunos que no alcanzan a percibir y dicen, por ahí oí un sonido de campanitas. Son celestiales, los querubines con sus campanitas. ¡Ay, tan gorditos! ¿Quién te dijo que eran así? Solo porque así los representa el arte, ya los imaginamos gorditos y con campanitas. Pero no te diste cuenta que la persona que se sentó atrás de ti en su ropa traía unos cascabeles de adorno, porque para esa persona es fashion. Pero le estamos dando un sentido de espiritualidad a lo que no tiene. Y entonces decimos, es que lo oí con mis oídos, yo ya estoy en el segundo nivel de visiones, soy más espiritual que los que solo sueñan. No tiene que ver con espiritualidad. No es una garantía de espiritualidad. No es una garantía de que nuestra vida sea aprobada por Dios. Entonces el primer nivel tiene que ver con los sueños. Segundo nivel tiene que ver con lo que percibimos con nuestros sentidos. Y el tercer nivel de las visiones tiene que ver con la realidad de estar dentro de la visión. El apóstol Pablo mismo dice, no sé si en el cuerpo o fuera de él, era tan impresionante la atmósfera espiritual que él estaba experimentando que no podía diferenciar si estaba en el espíritu o estaba en la carne. El apóstol Juan está inmerso en la visión. Entonces nos damos cuenta que esos 3 diferentes niveles de visiones comienzan a suceder cuando el Espíritu de Dios se mueve. Recuerden lo que dice Joel, que dice, después de esto derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano y vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Qué? ¿No les escuché? ¿Estamos en una mezquita o dónde? A ver. Profetizarán. ¿Y qué más?
Los ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. Todo esto surge como consecuencia del mover del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros, es una consecuencia que esto comience a suceder en la iglesia, comience a suceder en las personas que nos rodean. Pero tenemos que aprender a pastorearlo, a administrarlo. Porque créame, una de estas cosas como las visiones, que tiene sueños o imágenes en su mente, o percibe con sus sentidos, o participa de las visiones sin control. Es un peligro en tu casa, ya hasta tienes miedo de acercarte. Abre el refrigerador y vi el espíritu de la pobreza ahí adentro, tenía frío. Ya ven espíritus por todos lados. Y eso nos habla de falta de equilibrio, falta de estabilidad, falta de un conocimiento sólido en la palabra de Dios. Mencionan y ven más veces al día al diablo que una relación profunda con el Espíritu Santo. Debemos de tener mucho cuidado con esto, porque puede ser realmente destructivo el que las personas comiencen no solamente a tener sueños, sino a dejarse guiar por los sueños. Dios le habló en sueños a José sobre su futuro. Y lo mismo hizo Dios con Faraón y muchos otros más. Jacob en Betel tuvo un sueño. Abraham, a través de un sueño, fue motivado para salirse del lugar donde se encontraba. José recibió a María después de tener un sueño y recibir de Dios la instrucción de que debía recibirla. Pablo comienza una de sus campañas más impresionantes en el ministerio después de haber tenido un sueño, cuando ve al hombre macedonio. ¿Cómo es que estos hombres reciben revelación de Dios y yo cuando tengo un sueño digo que va a suceder esto y no pasa? Pues porque posiblemente tu sueño es consecuencia de una cena pesada. Pero estos hombres tenían relación con el Espíritu Santo. ¿Quieres tener sueños que procedan realmente de Dios? Métete a las Escrituras y métete a orar. Entonces las visiones de Dios van a venir a ti y no va a haber rango de equivocación, porque lo habrás recibido en un ambiente en el cual Dios está comunicándote su verdad. Pero cuando simplemente comenzamos a imaginar, incluso hay personas que se predisponen, hoy Dios revélame el estado de la iglesia. Voy a dormir y empiezo a pensar en todo el liderazgo, sí. Y luego me quedo con la imagen de la película de los Gremlins que vi ayer. Y se fusionan. No, pues sí está bien mal. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Jeremías 14:14. Dios le hablaba en sueños a Moisés. Cuando Miriam y Aarón hablan en contra de Moisés y Dios se aparece ante ellos, Dios dice acerca de Moisés, a él le hablo en visiones y en sueños. Números capítulo 12, verso 6. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios allí en Jeremías 14:4. Jeremías, capítulo 14, verso 4. Y dice la palabra de Dios así. Discúlpenme. Jeremías 14:14 dice, el Señor me contestó, mentira es lo que están profetizando en mi nombre esos profetas. Yo no los he enviado, ni les he dado ninguna orden, y ni siquiera les he hablado. Lo que están profetizándoles son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. Visiones engañosas. Es que yo vi detrás de ti, Abraham, como que había un aro de fuego, y eso representa el poder de Dios rodeándote. Pregunto, ¿en qué razón esto
puede ser sustentado con la Escritura. Es solo el producto de mi imaginación lo que le estoy diciendo para que él pueda tener un concepto de mí más alto del que debería de tener. Porque lo que muchas personas sin conocimiento de la Escritura y sin temor de Dios buscan es que otros puedan reconocer en ellos algo que ellos tienen sed de que sea reconocido. Que me consideren profeta. Yo les voy a decir todo, cuanto yo pueda decirles, y voy a ver hasta dónde puedo indagar para darle sentido a su vida. Dice la palabra de Dios, estos profetas no están comunicando mi palabra. Están hablando de las propias locuras y terquedades de su corazón. Y muchos de nosotros nos exponemos a nuestra familia, a esta clase de ministerios, y después nos preguntamos por qué nuestra familia no está caminando como debería. Dice la palabra del Señor, yo no los he enviado, ni les he dado ninguna orden, ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. Ahora vayamos a Jeremías 23. Jeremías capítulo 23, versos 25 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: he escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? Dios está hablando de una forma muy seria y diciéndonos, cuando hay un mover profético en medio de mi iglesia, yo no necesito a alguien que pueda añadir a mi grandeza algo. Me voy a manifestar y voy a hablar con tal claridad y con tal certeza que no necesitaré que ninguno de ustedes ande interpretando lo que yo quiero comunicar. Porque por ahí abundan los que dicen tener revelaciones del cielo y lo único que hacen es crear confusión en nuestras vidas. Nos hablan cosas loables. Es que el Señor me está mostrando que usted tiene un ministerio de pastor. Y en su corazón jamás ha estado eso. Dice, paso. No es que Dios a mí me está mostrando que usted va a fundar una iglesia en 2 meses. Y va a tener un crecimiento impresionante. ¿Qué sabe de usted para decirle eso? Y muchas veces no la creemos. Sí, tiene razón, lo voy a hacer. Vamos a la Escritura. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Verso 27. Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre. Los sueños entonces ya son la solución. ¿Para qué ir a la Escritura? ¿Para qué le preguntas a Dios si yo te veía vestido de jacket y con la chava que te gusta a tu lado? ¿Ya para qué le preguntas a Dios? ¿Y cuántas veces el dejarnos guiar de una forma tan superficial, tan vana y tan carnal va a provocar en nosotros un desastre en nuestro futuro? ¿Por qué? Porque no fue Dios quien nos dirigió. Recuerden que en sesiones pasadas les dije, lo más impresionante de lo profético es que tiene la capacidad de crear destino donde no lo hay. Y si ese destino no fue decretado por Dios, imagínate a la desgracia que te estás exponiendo. Porque vas a fracasar. Porque no fue Dios quien lo dijo. Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus antepasados se olvidaron de mi nombre por el de Baal. El profeta que tenga un sueño, que lo cuente. Dios dice, sí, voy a hablarles a algunos a través de sueños. Y si tú tienes un sueño que a tu parecer procede de Dios, cuéntalo. Escuche.
Pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Afirma el Señor. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Por eso estoy contra los profetas que roban mis palabras entre sí. Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar. Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos o pensamientos mentirosos. Algo se les atraviesa por la mente y dicen, siento del Señor, Dios me está mostrando en este mismo instante esto. Se lo están imaginando, no tiene nada que ver con algo que el Espíritu Santo te esté hablando. Es más, lo que están delirando y lo que te están diciendo no tiene un contexto escritural sustentable. El Espíritu de Dios me está diciendo en este momento que traigas las cartas del tarot. Ahorita te voy a decir tu futuro. Por favor, ¿qué tiene que ver lo santo con lo profano? Y salimos con cosas que tienen que ver con la cienciología, tienen que ver con lo esotérico, tienen que ver con cuestiones espiritistas, matizándolas de cosas de Dios. Pero por ignorantes de no conocer la palabra del Señor, lo aceptamos. Ay, sí, dígame más, dígame más. Yo te pregunto, después de esas supuestas revelaciones, ¿cuánto más cerca de Cristo te sentiste? Si no puedes decir, esa revelación me acercó a Cristo, esa revelación no procedía de Dios. Tal vez sí te pusiste a llorar y dijiste, gracias Señor por mirarme a mí y mi familia. Pero después de eso, ¿qué convicción hubo en ti? ¿Ninguna? Eso no procedía de Dios, llegó al alma. ¿Sabían o percibieron tu necesidad, tus emociones? Y entonces soltaron una palabra que fácilmente te podía seducir a causa de la necesidad que había en ti. Le pongo un ejemplo. Ven, ahora ya te toca a ti, Ángel. Él es un joven casadero. Véalo, está muy guapo, está fuerte, talentoso. Hay una unción de Dios sobre su vida, pero aún no consigue a la chica. Entonces está la necesidad, imagínense, latente. Y ahorita dice, pues me aguanto, pero en 10 años, si no pasa, va a decir, ¿qué pasó ahí? Entonces llega la persona que es, claro, no puedo dudarlo, el ungido de Dios, y percibe que está sentado solo, que está junto a sus amigos, que ya tiene edad para casarse, pero que muy posiblemente no lo es porque no trae una argolla. Todo eso uno observa, todo eso uno puede ver. Y entonces decirle, tengo una palabra de Dios para ti, hermano. Y el Señor me ha mostrado que te has sentido solo. Y él, como ya trae una carga enorme de años de estar buscando la pareja ideal y no la encuentra, ¿qué cree que sucede con la presa de su alma? Se desborda. Y entonces sus emociones comienzan a filtrarse. Y aunque él no lo quiera, lo va a demostrar con sus gestos, lo va a demostrar con todo su ser. Y si él es alguien más expresivo, va a empezar a llorar. Entonces empiezas a llorar. Y de ahí ya lo tengo en mis manos. Para entonces comenzar a decirle, pero así dice el Señor. Está muy cerca de ti. Tan cerca que si volteas la puedes mirar. Dios no ha mostrado nada, Dios no está hablando nada y yo simplemente estoy tocando su alma. Eso es manipulación y no es palabra de Dios. Gracias. Pues debemos de tener mucho cuidado en el peso que le estamos dando a nuestras visiones, nuestros pensamientos. Y discernir antes de comunicarlos. Si tú no estás discerniendo lo que estás comunicando, puedes destruirle la vida a alguien. Así se lo digo, puede destruirle usted la vida a alguien.
Yo doy gracias a Dios que a mí nadie me profetizó que sería un excelente pianista, porque si no sería el hombre más frustrado sobre la tierra. Cuando lo intenté dije, no, eso es para alguien que tiene 2 cerebros o más. No puedo, no coordino. Imagínese que me hubieran llegado diciendo, Dios te ha llamado al piano y tú vas a ministrarle desde el piano y no hay para ti otra opción sino el piano. Y a veces así sucede en otras áreas de nuestra vida. Dios te dice que ya tiene a la mujer para ti, ya tiene al hombre para ti, ya está, mira, ya está llegando, lo veo. Y todavía le preguntas, ¿y cómo es? No te puedo decir, no me está permitido. Por favor. Pero ya lo veo que viene. Pues ¿quién viene? Toda visión que proceda de Dios, sea a través de un sueño, sea a través de un pensamiento, sea algo que percibamos con nuestros sentidos o algo en lo cual estemos inmersos, siempre toda visión que proceda de Dios nos va a impulsar a agradarle y a vivir en obediencia a Él. El profeta Isaías, cuando ve la visión del Señor sentado en su trono, lo primero que viene a él es convicción de pecado. Él no está pensando en qué bonitos los serafines. Estos no son gorditos y no traen cascabeles. ¡Qué hermosos! Él no está pensando eso. Él está dándose cuenta de cuál es su condición y quién es Él. Toda palabra de Dios, toda palabra profética, toda visión en cualquiera de los niveles que tengamos, siempre nos guiará a agradarle y vivir en obediencia a Él. Amén. Séptima cosa, las circunstancias. Las circunstancias en ocasiones nos podrán revelar la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque a través de las circunstancias van a venir a nuestra mente palabras que Dios ya nos había dado en algún momento. En otras palabras, esa circunstancia es como una pausa. Esa circunstancia te hizo detenerte de pronto y las palabras que Dios ya te había hablado cayeron de repente y dijiste, Dios tenía razón. Dios ya me lo había dicho. Dios ya me lo estaba mostrando. ¿O es esto lo que Dios quiere? Pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a ver la voluntad de Dios a través de las circunstancias. Una circunstancia definitivamente no tiene el nivel de autoridad que tiene la voz de un profeta. Pero a través de una circunstancia también Dios nos puede hablar. A ver, dígame un ejemplo en la Biblia. Sansón. Jueces capítulo 16 nos muestra cómo repetidas ocasiones Dalila quería obtener el secreto de su fuerza para después decirle, Sansón, los filisteos sobre de ti. Las circunstancias le estaban diciendo a Sansón, esa mujer te quiere destruir. Las circunstancias le estaban hablando a Sansón, pero no quiso escuchar. Y te aseguro una cosa, que cuando él pensó que podía escaparse como todas las otras veces y se dio cuenta que en esta ocasión había perdido la gloria de Dios sobre su vida, recordó que Dios ya le había estado mostrando que Dalila no era honesta con él. Las circunstancias nos hablan y las circunstancias nos dicen, por allí no vayas. Pero muchas veces nosotros nos aferramos. La Escritura dice que el avisado ve el mal y huye, mas el necio pasa de largo y sufre los daños. ¿Cuántos más tropiezos vamos a tener en nuestra vida a causa de no ver las circunstancias? Todo te está dictando que ese no es el camino que Dios tiene para tu vida. Pero decimos, sí. Y mañana
sufrimos, lloramos, nos lamentamos. Pero fue por no haber escuchado lo que Dios a través de las circunstancias nos decía. Y entonces vivimos de forma circunstancial. Y las circunstancias comienzan a tomar el dominio sobre nuestra vida que solo Dios debió haber tenido. Punto 8. Los silencios de Dios. Dios nos habla a través de sus silencios. Cuando Dios no te responde algo, no creas que no te está dando una respuesta. No lo está haciendo como tú esperas, pero sí te está dando una respuesta. Cuando Dios guarda silencio, Dios apunta a que mantengamos en nosotros una actitud de espera activa. Es decir, Dios desea que sigamos confiando y esperando en Él. Y esto es debido a que aquello que anhelamos o pedimos no se encuentra en el tiempo de su cumplimiento. Dios no te está diciendo no. Dios no te ha dicho sí. Te está diciendo espérate. Espérate, porque posiblemente ahorita es una emoción en tu corazón y en 6 meses dejará de ser. Yo sé que si te digo no, te vas a encaprichar y te vas a poner bien terco, bien terca. Y su silencio te dice, cálmate, aguanta, tengo algo mejor para ti. Entonces, Dios nos habla a través de los silencios y tenemos que discernir si es Dios realmente quien está hablando a nuestra vida a través de un silencio. Saúl no supo esperar. Y cuando Dios guardó silencio, él buscó la manera de obtener una respuesta que se adecuara a lo que él quería. Consultó el Urim y el Tumim. Dios no le hablaba por visiones, no le hablaba a través de sueños, no había una palabra profética para él. Y finalmente cayó tan bajo que consultó a una adivina. Y en primer libro de Samuel, capítulo 28, encontramos esa historia. Y usted se puede dar cuenta, porque este es uno de los conflictos teológicos que en muchas personas existen. Muchos de estos aseguran que fue Samuel quien ascendió de entre los muertos. Pero de acuerdo al contexto de todo el diálogo y de acuerdo a lo que el apóstol Pablo enseña, era un espíritu engañador que había tomado la forma de Samuel. Porque no puede proceder ninguna verdad de la mentira. Y no puede Dios contradecir su palabra jamás. Entonces, todo lo que es espíritu con forma del profeta Samuel le declara a Saúl, lo sentencia. Dios no te sentencia, siempre te da esperanza, siempre te da salida, siempre te da una ruta de escape. Pero lo que hace ese espíritu mentiroso es decirle a Saúl, mañana a estas horas tú te habrás reunido conmigo. En otras palabras, no hay esperanza para ti, mañana te van a matar. ¿Cómo dormiría Saúl esa noche? ¿Con paz? David podía decir, en paz me dormiré y así mismo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero Saúl tenía miedo, toda esa noche estuvo siendo oprimido, sabiendo que había sido desechado por Dios y que no había un Samuel que pudiera dirigirlo paso a paso. Él vivía bajo una sentencia de temor. Cuando vivimos lejos de la palabra de Dios y sin el respaldo del Espíritu Santo, el temor comienza a invadirnos. Y por eso es importantísimo que como iglesia aprendamos a discernir de dónde está procediendo la palabra que yo podría decir que es de Dios. ¿Realmente es de Dios? ¿Es un ser humano el que está inventándola, imaginándola? ¿O son espíritus de adivinación, espíritus de mentira detrás de esa persona que tiene una apariencia de tanta piedad? Hace unos años tuvimos la experiencia dolorosa de una persona que dividió una congregación. Y sabe una cosa, cuando a los pastores se les preguntó sobre cuál era su concepto de esa persona, antes de que se viera realmente su intención de dividir la congregación, la expresión de ellos es como un ángel.
aparentaba piedad. Aparentaba ser la persona más noble, sensata, santa. Pero tenía ambición de poder. Lo que estamos escuchando como de parte de Dios, ¿es de Dios? ¿Es del hombre? ¿O tiene un trasfondo demoníaco? Hace unos años atrás tuve la experiencia de conocer a una persona que comenzó a escuchar la voz de Dios. Y como no permitió que ese don fuera pastoreado, terminó escuchando demonios. Cuando hablamos de un mover profético genuino, Satanás también se levantará para intentar seducir a la iglesia, confundirla y destruirla. Es nuestra responsabilidad cuidar el fuego que Dios está trayendo a nuestra congregación y a nuestra vida. Amén. Por último, algunos cuidados que debemos de tener respecto de un mover profético. Menciono algunos porque podrían ser muchos más, pero solamente quiero enfatizar en esta sesión 4 aspectos muy importantes. Y el primero tiene que ver con que toda palabra profética debe ser juzgada con justicia. Diga conmigo, con justicia. ¿Por qué? Porque muchas veces juzgamos la palabra profética con prejuicios. Ay, se levantó la hermanita esa a dar la palabra profética. Yo no la creo, porque ¿quién se cree? Ya siente que tiene mucha autoridad. Claro, como el pastor la tiene en su taller de comunicación, ya se siente con la autoridad de andarnos profetizando. Un prejuicio, y estás desechando la palabra de Dios a causa de un prejuicio. Existe la otra modalidad, el favoritismo. Ay, no, sí, claro, que era la palabra de Dios, pues ¿cómo no la dio mi hermano? ¿Y? El reino de los cielos no puede administrarse ni con prejuicios ni con favoritismos. Ay, no, profetizó esa persona que me cae mal. Estás como Acab con Micaías. Ah, no, que profetice. ¿Por qué no le dan lugar a ese hermano que habla siempre tan bonito? Él siempre me dice lo que quiero oír. Comodidad. Toda palabra profética debe de ser juzgada con justicia, sin prejuicios, ni favoritismos o comodidad, sino solo en base a lo que la Biblia enseña y el testimonio que el Espíritu Santo nos dé. Así debe de ser juzgada una palabra profética. 2, no debemos menospreciar las profecías, sino ser sobrios y sabios al recibirla. Estás recibiendo una palabra profética, una impresión del Espíritu. Te están comunicando algo de parte de Dios. Debes de ser sobrio. No debes de alocarte de inmediato y decir, sí, aquí así es. Sé sobrio y sé sabio para aplicarlo. Porque si no, me estás demostrando que esa palabra solo está afectando tu estado emocional. Necesitamos profundizar al área del Espíritu. Y entonces allí que el Espíritu Santo nos ayude a discernir si esto procede de Dios. Menospreciar las profecías es semejante a apagar el espíritu. No debemos menospreciar las profecías, pero sí debemos de juzgarlas. Se tienen que juzgar con justicia. Y si estamos recibiendo una palabra de Dios, debemos de ser sobrios y sabios al recibirla. María recibió profecías impresionantes acerca de Jesús. ¿Y sabe qué dice la Biblia que hacía ella? Las guardaba en su corazón. Si se te da una palabra profética y tienes la convicción que es de Dios, guárdala en tu corazón, que a cada paso que das avanzas hacia su cumplimiento. 3. Durante el tiempo de manifestación espiritual debemos de buscar tener un encuentro con el Espíritu Santo, que más allá de ser una experiencia más, nos revele a Jesús de una forma más profunda e íntima. Podríamos caer en la trampa en la que muchas iglesias han caído, de solamente buscar la experiencia. Hoy, ¿qué sucederá?
¿Caerá polvo de oro? ¿Plumitas de ángel? ¿Estaré tirado en el suelo o brincaré por 2 horas? ¿Hoy qué va a pasar? Hay mucha gente que está en busca de una experiencia. Pero Dios no nos llama a tener experiencias. Dios nos llama a tener una relación con Jesucristo, su Hijo. Si tenemos una relación con Jesucristo, las experiencias que tengamos serán auténticas, serán profundas y tendrán el poder de mantener tu vida estable en medio del caos. Y 4, no debemos apagar el espíritu ni resistirlo. Si estás sintiendo alguna revelación de Dios o alguna manifestación y tiene dudas, acérquese a sus pastores. Estamos en los tiempos de las primicias de lo profético. Y tenemos que cuidar lo que Dios está levantando para que tenga entonces un sano desarrollo y podamos todos disfrutar de ese mover del Espíritu Santo en bendición a nuestra vida y bendición a la congregación. Amén. Entonces tengamos cada uno de nosotros presente el cuidado que debemos de tener al momento de hablar de lo profético y el mover de Dios. ¿Le parece bien? Póngase de pie y vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos enseñas. Y gracias, Señor, por la manera en la cual tú te estás ocupando de nosotros al mostrarnos aquello que procede de ti y aquello que puede ser solamente fruto de la carne o puede tener una influencia espiritual que tú no has enviado. Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te ruego que así como las colinas rodean a Jerusalén, tú rodees a tu pueblo desde ahora y para siempre. Y que tu favor, Señor, jamás se aparte de esta congregación. Que tu bendición sea sobre chicos y grandes, sobre hombres y mujeres, sobre todos aquellos que aman tu nombre y esperan con ansia tu venida. Señor, aumenta la gracia sobre esta casa y danos la capacidad de percibir con humildad lo que tu Espíritu Santo desea hacer en medio de nosotros. Bendito seas por siempre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Grupo de alabanza, pase.